Buenas tardes. Buscando que las empresas crezcan, los hemos venido acompañando con contenidos e información de apoyo para su reactivación empresarial, para que juntos nos recuperemos. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que estamos organizando desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en nuestra página web. Agradecemos entonces su interés y buena acogida a esta conferencia titulada Medidas laborales en tiempos de COVID, durante la cual se abordará el tema del trabajo decente y se explicarán algunos aspectos puntuales sobre el subsidio de emergencia, mecanismo de protección al cesante. Hoy nos acompaña como expositor Miguel Alberto Pérez. Él es asesor de la Red Nacional de Formalización Laboral de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo del Ministerio del Trabajo. Luego de su exposición abriremos un espacio para contestar algunas de las preguntas que ustedes nos realicen por escrito en el chat de YouTube. Le damos entonces la bienvenida y paso a Miguel. Esperamos que este espacio sea de utilidad para ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín por este importante espacio para poder transmitir una información importante que es del beneficio para todos. Esperamos que sea una charla de todo su agrado, que sea muy nutritiva en el contenido para que todos podamos aprender cosas muy interesantes en cómo poder afrontar de la mejor manera esta situación pues, de crisis que nos arrojó y a lo que nos llevó el COVID-19. Voy a proceder a compartir mi pantalla y Natalia me confirma cuando se esté viendo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, Miguel, ahí la vemos, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como les decía, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín y a la Dirección Territorial de Antioquia por este espacio en donde podemos, obviamente, hablar sobre las medidas que se han tomado para poder afrontar esta crisis del COVID-19 en referente a medidas laborales para que obviamente podamos conservar el empleo digno, el trabajo decente, que es lo que busca siempre el Ministerio del Trabajo. Entonces voy a proceder a dar inicio con la capacitación. Bienvenido a todos los empresarios antioqueños, todas las personas que se están conectando a esta charla y espero que sea muy grata para ustedes y que les guste mucho. Entonces, nosotros en el Ministerio del Trabajo, ya aproximadamente unos 20 años, hemos venido trabajando en pro de una política que se instauró a nivel internacional, que fue la política que promovía la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo decente. Esta política se enmarca en 4 pilares fundamentales que son, primero, crear empleos e ingresos para las personas. Segundo, garantizar los derechos de los trabajadores. Tercero, extender la protección social. Y cuarto, promover el diálogo social. Estos 4 pilares son muy importantes porque es lo que promueve el trabajo decente y es, digamos, a lo que todo el mundo quiere llegar en cuanto a sus relaciones económicas y relaciones en trabajo. El primer pilar, ¿de qué se trata? De que obviamente en un país se generen las oportunidades necesarias económicas para que se puedan crear empleos dignos y que las personas tengan la oportunidad de generar sus propios ingresos. El segundo pilar, garantizar los derechos de los trabajadores. Pues nuestro país, por ejemplo, en Colombia, ha hecho esa tarea muy bien, porque incluso acá tenemos todo un código, que es el Código Sustantivo del Trabajo, que es donde se regula todo en materia laboral para que obviamente los derechos de los trabajadores estén garantizados. Tercero, el tercer pilar, extender la protección social, es obviamente que ese esfuerzo que hacen todos los trabajadores se vea recompensado en unas coberturas mínimas, que es su cobertura en seguridad social, es decir, el derecho que las personas tienen a su salud y a su pensión. Y por último, promover el diálogo social, que es ese cuarto pilar es tan importante porque es esa alianza que siempre va a haber entre los trabajadores y los empleadores para que juntos se puedan lograr las metas de competitividad y productividad de las empresas y se pueda conservar y mejorar aún el empleo que actualmente pues, se tiene y se puedan generar nuevos puestos de trabajo
en el futuro. Entonces, con base en esta política de trabajo decente, es que el Ministerio del Trabajo ha venido trabajando ya aproximadamente unos 20 años, desde que nos, digamos, aliamos a la OIT, y es lo que se ha venido promoviendo con todas sus políticas activas, todas sus, digamos, estrategias para poder lograr el trabajo decente en toda la población. La Red Nacional de Formalización Laboral es una política activa que hace parte de esa política de trabajo decente. Nosotros como red somos una estrategia interinstitucional que busca, en cabeza del Ministerio del Trabajo, articular a muchas otras entidades del orden nacional y del orden territorial para que juntos podamos llevar un mensaje de la importancia de la formalización y poder lograr dos objetivos principales. El primer objetivo es lograr que muchas más personas puedan tener su cobertura en seguridad social. Y el segundo objetivo, que es un objetivo a largo plazo, es que podamos consolidar el trabajo decente, es decir, que se puedan cumplir esos 4 pilares que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, nosotros como red somos una política activa y lo que buscamos es que más personas tengan su cobertura en seguridad social a través de unas jornadas de sensibilización y capacitación, también de acompañamiento y de difusión que hacemos en alianza con todas esas otras entidades, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. En territorial, por ejemplo, a nivel territorial siempre nuestros aliados como red son las entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, gremios de trabajadores, asociaciones de empresarios, gremios de empresarios, universidades, entidades del sector trabajo como SENA, como cajas de compensación, prestadoras de servicios de salud, de pensiones, de ARL, entidades que hacen parte también del gobierno nacional, que con su respectiva presencia en territorio, y todas esas entidades se articulan para que juntos logremos espacios para poder llevar el mensaje de la formalización, que es tan importante. Hoy en día, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, podemos decir que la formalización ya está al alcance de todos, que esas barreras de inequidad se han disminuido considerablemente, ya que formalización laboral existe tanto para personas que ganan menos de un salario mínimo y personas que ganan más de un salario mínimo, que es, digamos, la formalización a la que todos deseamos llegar. Pero una persona que gana menos de un salario mínimo también puede ser formal, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, eso somos la Red Nacional de Formalización Laboral, una política en cabeza del Ministerio del Trabajo que tiene como objetivo lograr que muchas más personas tengan su cobertura en seguridad social, principalmente las coberturas en salud y cobertura en pensión, que es tan importante, y al igual que riesgos laborales. Ahora, hace poquito salió un nuevo decreto, que fue el decreto de piso de protección social, que es lo que de cierta forma nos lleva a entender un poco más cómo es la formalización para las personas que ganan menos de un salario mínimo. A continuación, voy a presentarles un video para poder también desmentir muchos mitos que surgieron digamos, a lo largo de la discusión de este decreto, que decía que era una reforma laboral por decreto. Eso es una completa falacia, y lo que buscamos es poder expandir las oportunidades tanto del sector productivo como del sector trabajador para que las personas puedan tener más formalidad. Entonces voy a presentarles el video y ya continuamos. El Plan Nacional de Desarrollo para los Trabajadores. El Plan Nacional de Desarrollo crea un mecanismo para brindar a los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo mensual un conjunto de garantías en protección social. Este mecanismo se llama Piso de la Protección Social y no es una reforma laboral, pues en nada modifica la manera de contratar del país, sino que consiste en una alternativa de cobertura del riesgo a la vejez para la población que no puede acceder al Sistema General de Pensiones. Es decir, que las personas que no han podido cotizar porque sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual y no tienen ninguna protección, ahora tendrán la opción de ahorrar y tener ese dinero para su vejez. Para saber en qué consiste, primero debemos tener claro que los beneficios económicos periódicos BEPS son un programa de ahorro diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanzan para una pensión.
Veamos cómo funciona esta nueva alternativa. Aquellos trabajadores que devengan menos de un salario mínimo mensual y trabajan por tiempo parcial ya pueden tener un sistema de ahorro para su vejez. ¿Cómo? A través de la obligación que hoy en día el gobierno nacional le impone al empleador o contratante, pues este pasará de no aportar nada a estar obligado a contribuir con el 15% adicional a lo que le está pagando al trabajador. De ese 15%, se tomará el 14% para el ahorro para la vejez del trabajador y el 1% será para cubrir un seguro inclusivo. Adicionalmente, el gobierno le dará un subsidio del 20% sobre el valor de sus ahorros. Es decir, que si el trabajador devenga el valor de 400,000 pesos por el trabajo parcial que hace, el empleador tendrá, adicionalmente, que aportar 60,000 pesos, de los cuales 56,000 irán para el ahorro a la vejez y 4,000 pesos para su seguro inclusivo. Para las personas que no tienen contrato laboral ni de prestación de servicios, pues trabajan bajo su propia cuenta y que sus ingresos no alcanzan a superar un salario mínimo mensual, hoy podrán afiliarse y pagar al sistema de protección a la vejez y de esta manera tener una cobertura haciendo ahorros desde 5,000 pesos o lo que pueda ahorrar y así obtener el apoyo del gobierno del 20% como incentivo económico. El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del Gobierno Nacional, le cumple a los trabajadores de Colombia, ampliando la cobertura en protección y contribuyendo con la disminución de la desigualdad en el corto plazo. El Plan Nacional. Bueno, entonces, como pudieron darse cuenta en el video, eso es el resumen de lo que fue ese decreto. No es en ningún momento una reforma laboral por decreto, porque eso en ningún momento modifica las condiciones de contratación o modifica el Código Sustantivo del Trabajo, que hablamos, es uno de los pilares principales del trabajo decente, donde se garantizan los derechos de los trabajadores. Nada de eso se está tocando, simplemente es una oportunidad para que las personas que ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar, puedan, digamos, tener una oportunidad de formalización mayor, que es lo que, digamos, ahí se expresó. Una persona que de cierta forma gana menos de un salario mínimo, trabaja de forma parcial y obviamente, digamos, tiene un vínculo con un contratante, pues ya de pronto del ingreso que va a recibir, ya sea 400,000 pesos de ejemplo, entonces ya no va a pasar a recibir de cierta forma una compensación adicional, digamos, de cero a los 60,000 pesos, que es el correspondiente al 15% que ya el contratante queda obligado a contribuirle por la prestación de los servicios a esa persona. Y si la persona ya ejerce su actividad como de manera independiente, entonces en ese caso ya la persona puede ahorrar por su propia cuenta y desde 5,000 pesos, que eso es un monto bastante cómodo y que si uno se da cuenta, pues 5,000 pesos puede ser un ahorro importante, una contribución importante pensando en su futuro y de cierta forma, pues 5,000 pesos es un monto bastante cómodo. Adicionalmente, pues cuenta con los beneficios que también brinda el Estado para las personas que ahorren en este tipo de programas. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Entonces, ¿cómo es la formalidad laboral para las personas que ganan menos de un salario mínimo? Obviamente nosotros hablábamos que la formalización está encaminada a que las personas puedan tener la cobertura en seguridad social, que es un derecho al que todos tenemos, un derecho constitucional. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra cobertura en salud para una persona que gana menos de un salario mínimo? Va a estar cubierta por el régimen subsidiado en salud. Es por eso que es importante que nos cercioremos cuando estemos de cierta forma contratando a alguien y esa persona pues va a ganar menos de un salario mínimo o que vamos a requerir algún servicio o algo por el estilo de una persona que gana menos de un salario mínimo, es nuestra responsabilidad cerciorarnos que esa persona está cubierta en algo tan importante como la salud, ya sea que esté pagando una planilla que le garantiza su cobertura en salud o está en el régimen subsidiado de salud. De cualquier forma, lo importante es que las personas estén cubiertas. Y cómo funciona el ahorro para la vejez, que es un ahorro que le va a servir mucho en la medida de que, pues, si es juicioso ahorrando, cuando cumple la edad de pensión, pues va a tener un capital importante que lo va a poder poner a trabajar para sí mismo. Entonces, estas personas van a ahorrar mediante los BEPS, como veíamos en el video, que se llama los beneficios económicos periódicos, es un programa especial de Colpensiones, un tipo de cuenta para ahorrar
que tienen bastantes beneficios que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la formalización laboral para una persona que gana menos de un salario mínimo, ya sea que sea un trabajador dependiente o independiente, va a tener su salud cubierta por el régimen subsidiado y va a tener que ahorrar en BEPS para la vejez. Si es un trabajador independiente, el ahorro lo hace por cuenta propia desde 5,000 pesos, un monto bastante cómodo. Y si es un trabajador dependiente, su empleador tiene que pagarle 15% adicional de lo que la persona pues está ganando. Esto aplica mucho para el sector rural y es importante, por ejemplo, se ve mucho una persona que en el sector rural trabaja por jornal. Entonces llegó la época de cosecha y va a trabajar el periodo de la cosecha. Importante que el empleador en esa época de cosecha se cerciore que sus empleados sean formales. ¿En qué sentido? En que su salud esté cubierta por el régimen subsidiado y que tengan un ahorro para la vejez activo, es decir, que tengan una cuenta BEPS activa, porque en ese periodo el contratante tiene que cotizar el 15% adicional del sueldo pactado. O si de cierta forma va a ser un trabajador independiente, entonces el trabajador tiene que también tener la seguridad de que está cubierto con su cobertura en salud por el régimen subsidiado y que tenga su cuenta de BEPS activa, donde por sus trabajos, digamos, hoy trabaja en una parte, el día de mañana ejerce otra actividad y de cierta forma a lo largo del mes junta todos esos ingresos de los distintos trabajos, pues la idea es que de ahí saque para ahorrar a BEPS una proporción, la que a él más le parezca. Entonces, así vamos nosotros logrando más formalización en toda nuestra población, independientemente que gane menos de un salario mínimo. Esto es muy importante que las personas lo conozcan, lo sepan. Si de cierta forma tienen conocidos que ganan menos de un salario mínimo y de pronto ni siquiera tienen la salud cubierta, incítenlos a que obviamente tengan su cobertura en salud por el régimen subsidiado y que abran una cuenta de BEPS en Colpensiones para que comiencen a ahorrar también para su vejez. Esta cuenta de BEPS en Colpensiones es muy importante porque incluso es la que hoy en día ofrece más garantías en cuanto a que una persona puede abrir esa cuenta por internet, completamente virtual. Se meten a la página web de Colpensiones y ahí hacen todo el proceso de apertura de la cuenta de BEPS, donde incluso por las condiciones del COVID-19 no es necesario que la persona tenga que asistir a una oficina presencial o algo por el estilo. Todo se puede hacer de manera virtual. Entonces, eso también es otra ventaja y es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo es la cobertura en salud por el régimen subsidiado? Obviamente esto es algo muy importante porque es darles oportunidad a todas esas personas que ganan menos de un salario mínimo que tengan su cobertura en salud sin que tengan digamos, que tener un egreso adicional en sus finanzas, pues para tener esta cobertura. Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que no podemos tener la visión de que porque hoy estemos en el régimen subsidiado de salud, mañana no vamos a poder tener una mejor condición laboral que nos lleve a un trabajo decente y unas mejores condiciones. Nos hemos encontrado muchas veces a lo largo del territorio nacional, en todas las capacitaciones que hemos hecho, que por ejemplo, muchas veces el empleado le dice al empleador que no lo saque del CISBEN y de cierta forma que no lo incluya a un sistema contributivo de salud, porque dicen que pierden beneficios. Eso digamos que lo hacen es pensando y teniendo en cuenta que a veces cuando una persona se sale del CISBEN es muy difícil que de cierta forma vuelva a entrar o de cierta forma vuelva a tener su salud cubierta por el régimen subsidiado, porque obviamente para poder tener la salud cubierta por el régimen subsidiado, pues uno mira el nivel de CISBEN, que tenga carnet de CISBEN nivel 1 o 2. Entonces, eso es de cierta forma una práctica que hoy en día ya no es válida por medio del decreto 3047 que permite una movilidad entre regímenes. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona que de cierta forma está haciendo hoy en día una actividad que gana menos de un salario mínimo y que tiene su salud cubierta por el régimen subsidiado, ella sí le llega a lo largo de su vida productiva una oportunidad laboral donde un empleador le va
a contribuir al sistema de seguridad social, es decir, sale del sistema subsidiado y entra al sistema contributivo, entonces simplemente a su EPS donde la persona está activa, se le hace la marcación, se actualiza el estatus de la persona que pasaría del régimen subsidiado al régimen contributivo y puede ya también seguir gozando de su protección. Ahora, ¿qué pasa si de pronto, ni Dios lo quiere, esa persona pierde su trabajo y llega nuevamente a ganar menos de un salario mínimo? Entonces, nuevamente se hace la marcación a donde está la persona inscrita y puede pasar al régimen subsidiado. Aquí lo importante para tener en cuenta es que en ningún momento una persona puede tener su protección en salud, su cobertura en salud, porque es una cobertura realmente de algo tan vital y tan importante que es nuestra salud. Ahora, en protección para la vejez, el ahorro, entonces lo que les comentábamos, las personas tienen que tener su cuenta de beneficios económicos periódicos en Colpensiones abierta y es una cuenta que tiene bastantes beneficios, como cuáles. Primero, no tiene ningún tipo de costo para abrirla ni de mantenimiento de ningún tipo. Segundo, el Estado entrega el incentivo del 20%. Entonces, si de pronto una persona a lo largo de su vida productiva ahorró, digamos, 10 millones de pesos, ya al momento de liquidar esa cuenta, no son 10 millones, sino son 12 millones porque el Estado entrega ese incentivo del 20%, que es un incentivo bastante importante. Y tercero, y muy importante, como veíamos en el video, de la contribución que las personas hacen, ya sea como empleados dependientes o independientes, el 14% se toma para el ahorro para la vejez y un 1% se toma para un seguro inclusivo. Estos seguros inclusivos pues son seguros que vienen dentro de esta cotización, dentro de este ahorro, que son muy importantes. Incluye un seguro funerario, incluye un seguro de vida, incluye unas protecciones ante unas potenciales accidentes o incapacidades que pueda tener la persona, que en la medida que la persona ahorre y tenga un mayor saldo de ahorro, mayor va a ser el monto de cobertura de ese seguro inclusivo. Aquí lo importante es que la persona pues tenga esa cultura de ahorro, que tenga esa motivación de estar ahorrando constantemente, porque digamos uno de los requisitos para que se pueda adquirir o gozar de los seguros inclusivos es que la persona haga por lo menos 6 contribuciones en el año. Entonces es importante que nos mantengamos como cultura activamente ahorrando mensualmente en nuestra cuenta BEPS para que realmente podamos tener una mejor vejez. Algo que también es muy importante en este tipo de programa es que, como les decía, en Colpensiones se puede abrir de manera completamente virtual, no hay necesidad de ir a una tienda, a una oficina física, y más en estos tiempos del COVID. Y algo que es muy importante es que, por ejemplo, si nosotros vamos a contratar a alguien por menos de un salario mínimo, tenemos que censurarnos que también esta persona tenga su cuenta de BEPS abierta y activa. Y si va a hacer trabajos independientes, igualmente. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo garantizamos que una persona que gana menos de un salario mínimo es formal? Uno, que tenga su salud cubierta por el régimen subsidiado, y dos, que tenga su cuenta de BEPS activa y que la persona tenga esa cultura de ahorro de por lo menos hacer 6 contribuciones en el año. Igual, si uno es el contratante, pues esas contribuciones es responsabilidad de la persona, del empleador en este caso, como veíamos en el video. Entonces, esto es algo muy importante porque ya va acercándonos hacia que haya mucha más equidad incluso en las personas que tienen menos ingresos, y lo importante es que siempre garanticemos y tengamos claro que para poder ejercer actividades productivas independientemente del nivel de ingreso que podamos recibir, si es una persona que gana menos de un salario mínimo, régimen subsidiado de salud y su cuenta de BEPS. Ahora, ¿cómo funciona la cotización y la formalización laboral para las personas que ganan más de un salario mínimo? Entonces, en este caso, es ya una contribución donde uno discrimina si la actividad es independiente o la actividad es dependiente. Entonces, cuando es un independiente, ¿cómo funciona? La persona
tiene muy claro sus ingresos, cuánto es su ingreso de manera mensual, y sobre ese ingreso saca lo que se llama un IBC, ingreso base de cotización. Sobre este IBC, que es el 40% del ingreso, es que la persona hace la contribución. Entonces, en salud, ¿cómo se contribuye? Con el 12.5. En pensiones, con el 16. Y en riesgos laborales, en un rango, dependiendo del nivel de riesgo a que la persona pertenezca, se contribuye entre el 0.5 y el 6% aproximadamente. Ya las cajas de compensación o la contribución que se hace al subsidio familiar es una contribución voluntaria que la persona, que el trabajador independiente también puede hacer, pero pues, es de manera voluntaria. Entonces, y el trabajador puede contribuir con el 2 o el 4%. Entonces, partamos del hecho de que se saca ese 40%. Es muy importante tener muy clara la actividad económica que se hace. A veces hemos visto casos de que las actividades económicas de independientes por contrato de prestación de servicios, digamos, en varias entidades se saca la contribución al sistema únicamente por el ingreso de mayor valor y sobre eso el IBC, porque obviamente ese mismo ingreso te sirve para los otros, como el soporte de los otros ingresos, pero eso es una mala práctica porque digamos que en la DIAN hay una entidad que se llama la UGPP que está muy al pendiente de esas anomalías. Entonces, si yo, para ponerles un ejemplo, tengo dos contratos, un contrato de 5 millones y otro de 6 millones, pues no es válido que uno cotice únicamente sobre el contrato de 6 millones, sobre el ingreso de los 6 millones, porque pues esa misma planilla te serviría para los 5. No, aquí la idea es que tú puedas sacar un IBC sobre los 11 millones, que sería tu ingreso total, sobre eso se saca el IBC del 40% y sobre ese monto es que se hace la contribución tanto a salud, pensión y riesgos laborales, que es lo obligatorio, y si también deseas contribuir al subsidio familiar, pues también lo puedes hacer dentro de la misma cotización de la planilla. Ahora, como trabajadores dependientes, aquí ya la diferencia es que la contribución se comparte, donde la carga la tiene ya en su mayor medida el empleador. Es por eso que dentro de los pilares del trabajo decente estaba el diálogo social. ¿Por qué el diálogo social es tan importante? Porque los empleadores necesitan de los trabajadores y los trabajadores de los empleadores. Y si logramos hacer relaciones armónicas, relaciones donde las personas estén motivadas, estén en un ambiente laboral feliz, donde exista un compromiso por lograr metas en conjunto, una determinación en conjunto, es que uno puede obviamente sacar adelante todos los negocios y proyectos. El empleador va a estar contento, el empleado va a estar contento y así es que podemos lograr los niveles de competitividad y desarrollo que un país desea. Es por eso tan importante el diálogo social. Y acá, en el tipo de trabajador dependiente, pues vemos también la importancia de que todo se fundamente en resultados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya esa contribución que antes veíamos como independiente, donde recae al 100% en ese tipo de trabajador, aquí ya recae en su gran mayoría al empleador. Entonces, se necesita siempre trabajar en equipo. En salud, por ejemplo, ya la contribución del 12.5 no la hace únicamente el empleado, sino que se reparte y el empleador tiene que contribuir la mayor parte. Del 12.5, el trabajador aporta el 4% y el empleador aporta el 8.5%. En pensiones, el trabajador aporta también el 4% y el empleador el 12%. En riesgos laborales, el empleador aporta el 100% y en el subsidio familiar, que antes veíamos que era voluntario, ahora ya es obligatorio y se aporta el 4% del salario también. Entonces vemos que la contribución que tienen que hacer los empresarios es bastante importante, un egreso bastante importante y que para poder seguir consolidando el trabajo decente, pues obviamente los resultados económicos de las unidades de negocio, el compromiso de los trabajadores, el compromiso de los mismos empresarios para que siempre se dé ese diálogo social, esa relación armónica, es lo que nos puede llevar a que se logre la productividad y la competitividad para que todas estas contribuciones siempre sean viables y obviamente pues siempre sean incluso para que se pueda dar muchísimo más
y que obviamente todos podamos tener la vida que todos deseamos con base en las metas que se tienen. Ahora, ¿por qué es importante contribuir a cada uno de los sistemas de seguridad social? Obviamente porque esto tiene unas coberturas que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos nuestra cobertura del sistema de salud. ¿Qué nos cubre el sistema de salud cuando contribuimos a él? Primero, igual que en el régimen subsidiado, nos cubre enfermedad en general y urgencias. ¿Qué es lo nuevo que nos cubriría cuando aportamos? La licencia de maternidad y paternidad, que es una licencia remunerada a la cual pues se beneficia el trabajador y que de cierta forma el empleador pues tampoco se ve perjudicado. Entonces, por eso es muy importante esa contribución que obviamente el sistema de salud beneficia tanto al trabajador como a la familia. Uy, discúlpeme, aquí me dice que está agotándose la batería, un segundo. Mientras tanto, vamos para a todas las personas que nos acompañan, que los invitamos a que formulen escrito en el chat de YouTube las preguntas que las abordaremos una vez Miguel culmine con su exposición. Listo, ya, qué pena. Entonces, como les decía, aquí se benefician tanto el trabajador como su familia. En pensiones, ¿por qué es tan importante el sistema de pensiones? Mucha gente tiene la visión de que la pensión es únicamente para nuestra vejez y digamos que la pensión puede beneficiar muchísimo más. Un sistema de pensiones no solamente te beneficia y te cubre para la vejez, sino que también en un eventual accidente que pues, quedes inválido o en un eventual caso de una muerte accidental, pues también te cubre la pensión. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos tener una cultura de ahorro, porque a la larga, cuando uno ahorra, quien se beneficia es uno mismo y obviamente también nuestra familia, que es lo más importante, creo yo, para todos nosotros. Entonces, no tenemos que tener únicamente esa visión de que yo no cotizo pensiones o desconfío del sistema de pensiones porque yo cuando esté, digamos, en la vejez, nunca voy a pensionarme, sino que más bien hay que pensar es que es un ahorro que me va a beneficiar a mí en cualquier momento, me va a beneficiar a mí y a mi familia, ya sea en la vejez, ni Dios lo quiera, pues llego a morir antes de tiempo, o me llega a ocurrir un accidente y llego a quedar inválido sin poder trabajar, pues también me va a cubrir y obviamente va a ser un apoyo tanto para mí mismo como para mi familia. El sistema de riesgos laborales, ¿por qué es importante estar, digamos, cubiertos con el sistema de riesgos laborales? Porque funciona de cierta forma como un sistema de salud, pero aquí únicamente trata exclusivamente todo lo relacionado con el trabajo. Entonces, en mi lugar de trabajo o por estar haciendo cosas de mi trabajo, si me llego a tener una enfermedad o llego a tener un accidente de trabajo, entonces me cubren todo lo relacionado con el accidente o la enfermedad laboral. ¿Quiénes se benefician? Pues también tanto el trabajador como el trabajador y su familia. Ahora, las cajas de compensación son muy importantes porque esa contribución que, digamos, esos trabajadores dependientes les hacen sus empleadores a la caja de compensación, digamos que no solamente está enmarcada en la recreación, deporte, turismo, todo el tema de recreación, de entretenimiento que dan las cajas, también todo el apoyo económico que también le dan a los trabajadores con los subsidios de alimentación, subsidios de vivienda, todo ese tipo de cosas es muy importante y apoyan mucho a los trabajadores. Adicionalmente a eso, hay un apoyo muy importante que es lo que se llama el mecanismo de protección al cesante. Esto es un mecanismo que protege también a las personas que han venido contribuyendo a las cajas, sobre todo en la época del desempleo. Es una política activa que se lanzó para poder mitigar los efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores. El marco legal es la ley 1636 y es un mecanismo que contempla tres pilares. El primero, capacitación. El segundo, servicio público de empleo.
y tercero, un seguro de desempleo. ¿De qué se trata estos tres pilares? Capacitaciones. Hace muchos, digamos, hay un dicho muy famoso y muy importante que dice que la mejor inversión que uno puede hacer, la que más paga intereses y rendimientos, es la inversión en uno mismo. Eso quiere decir la inversión en nosotros, en adquirir nuevos conocimientos, en capacitarnos, en adquirir nuevas competencias, habilidades que nos permitan ser un valor agregado y que nos permitan diferenciarnos de, obviamente, una posible competencia. Entonces, eso es algo muy importante y eso se logra a través de la educación, a través de capacitaciones, para que esas personas que hoy en día están en el desempleo, pues puedan, a través de nuevas habilidades, competencias, nuevos conocimientos, puedan, obviamente, destacarse y ser un activo y valor agregado nuevo para la empresa que los pueda nuevamente llegar a contratar. Segundo, el Servicio Público de Empleo, que ya es una conexión tecnológica para poder integrar los puestos de trabajo con la demanda de esos puestos de trabajo, obviamente ajustados a un perfil y a lo que una persona, digamos, necesite. Y por último, el seguro de desempleo, que es ya una ayuda económica como tal, para que pues, mientras que una persona nuevamente encuentre un trabajo, pues pueda obviamente recibir un ingreso y poder solventar el gasto que, pues, para que pueda tener esa persona en esos tiempos pues, de desempleo. Entonces es un mecanismo muy bien pensado, un mecanismo importante y un mecanismo que va a hacer que de verdad ayuda a mitigar el desempleo. ¿Cómo funciona, digamos, o cómo las personas pueden acceder al mecanismo de protección al cesante? Entonces, todas las cajas de compensación tienen una agencia de empleo. Esta agencia de empleo, obviamente, pues la persona accede, va a la agencia de empleo, se registra, llena como un formulario y ahí ya puede participar del mecanismo. Esto está más orientado obviamente a las personas dependientes, al trabajador dependiente, porque pues el empleador siempre le ha cotizado a su caja de compensación, es obligatorio, pero si un trabajador independiente ha cotizado a la caja de compensación, pues también puede acceder a este mecanismo. Ahora, dentro del marco de la emergencia del COVID-19, se sacaron varios decretos que, digamos, apoyaron estas medidas, sobre todo en este mecanismo, porque pues no es mentira que el desempleo se disparó. Entonces, existe un subsidio de emergencia de mecanismo de protección al cesante bajo el decreto 801 que tuvo unas modificaciones. Esas modificaciones, ¿cuáles fueron? Entonces, la persona entraba a una lista, digamos, la persona iniciaba su ruta para acceder al mecanismo y esta persona, obviamente, si no era beneficiada, entraba a una lista de espera y en la lista de espera, pues obviamente ya espera su turno para poder ser beneficiado con el mecanismo. ¿Quiénes son los que pueden participar de este beneficio? Trabajadores dependientes e independientes que hayan cotizado a la caja de compensación perdieron su trabajo a partir de marzo de este año. Entonces, en este orden de ideas, las personas que hayan cotizado una caja de compensación en categoría A y B, es decir, hasta 4 salarios mínimos, y que hayan aportado a la caja de compensación de forma continua o discontinua tan solo 6 meses en un rango de 5 años, pues pueden participar y, digamos, postularse para acceder al mecanismo de protección al cesante. Y el mecanismo, como les decíamos, era capacitaciones, por un lado, por otro lado, está las servicios públicos de empleo, donde obviamente las personas pueden acceder a las ofertas y por último el subsidio de desempleo como tal, que es como ese apoyo ya monetario, económico que la persona va a recibir. ¿Cómo funciona? Entonces, va a recibir 160,000 pesos por 3 meses, se le va a pagar la seguridad social también con base en un salario mínimo por 3 meses también y se va a pagar la cuota monetaria por otros 3 meses bajo los términos de la ley 1636, que obviamente lo que estipula es
el número de personas que tenga a cargo y sobre eso pues se le hace también el aporte económico. Entonces, con base a eso, pues es una ayuda bastante importante, es un apoyo económico que pues no le cae bien a cualquier persona que lo esté necesitando y pues esa es la idea, poder apoyar a la mayor cantidad de personas posibles que estén hoy en día pues enfrentando el desempleo y que de cierta forma, si cumplen los requisitos de haber aportado a estas cajas en estos 6 meses, pues los invitamos a que puedan acceder a este mecanismo mediante la caja de compensación a donde estaban inscritos, a donde estaban cotizando y postularse al mecanismo de protección al cesante. Entonces, esto es, digamos, como está funcionando. Yo les comparto nuestras líneas de atención a nivel nacional. Para nosotros acá, Ministerio del Trabajo a nivel central, es muy importante estar muy de cerca a nuestra ciudadanía, poderlos apoyar en todo lo que ustedes necesiten, en todo lo que también a través de la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo, pues se pueda, digamos, trabajar en equipo para que toda nuestra ciudadanía esté contenta, no solamente con la labor del ministerio, sino también con la atención a los requerimientos pues, en materia laboral que todos puedan llegar a necesitar y más en estos tiempos que ya estamos viendo es post-COVID-19, porque ya digamos que la reactivación económica se está dando cada día más aceleradamente y pues obviamente también así muchas más personas van a retomar su vida productiva, igual los que puedan continuar en teletrabajo es lo que se está promoviendo, seguir trabajando desde casas para así cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, sobre todo al personal de salud, que son obviamente los héroes de esta situación. No siendo más, yo le doy las gracias para abrir el espacio a las dudas y preguntas que hayan surgido de esta presentación. Miguel, muchas gracias. Creo que fuiste absolutamente claro con el contenido. De hecho, por el chat no tenemos inquietudes sobre este tema. Sin embargo, me gustaría como hacerte una pregunta como para redondear algunos puntos. Si yo soy una persona y yo tengo los beneficios para acceder, ¿cuál sería ese primer paso que yo tengo que dar? Entonces, el primer paso para acceder es dirigirse a la caja de compensación donde estaba inscrita y en la caja de compensación dirigirse a la agencia de empleo. Ahí ya inicia la ruta donde la persona llena un formulario y ahí ya dentro de la caja de compensación pues le dan todas las, digamos, todas las instrucciones para poder acceder al mecanismo, ya sea para entrar a la lista de espera o para acceder de una vez ya a los beneficios. Todo depende de la situación puntual de la caja a la que esté escrita. Hay unas cajas que de cierta forma pues tenemos los casos de que han tenido muchas reclamaciones para poder entrar a acceder al mecanismo, entonces digamos que se le han agotado los recursos, entonces tienen que esperar, entrar a una lista de espera para poder seguir atendiendo a los nuevos que están solicitando el mecanismo. Hay otras cajas que sí pueden atender a la persona de manera inmediata. Todo depende, digamos, a la caja a la que esté inscrita y pues el empleador donde estaba haciendo sus aportes. Muy bien, entonces se acercan a la caja de compensación y después de surtir todo el trámite ante la caja de compensación, ¿cómo empiezan a recibir el beneficio? ¿Lo reciben a una cuenta bancaria? ¿Cuál es la forma de pago? Igual que como se reciben mediante las cajas, las ayudas económicas como por ejemplo, el auxilio de la cuota monetaria. Igual, es un apoyo a la cuenta bancaria de manera directa. Perfecto. Otra pregunta que he escuchado reiterada, esos 3 meses por los cuales se recibe el auxilio, ¿son 3 meses específicos del año? ¿Yo puedo aplicar en cualquier momento y son 3 meses a los que yo tengo beneficio una vez aplico? Correcto, son 3 meses una vez usted aplique. Entonces, si ya aplicó, entonces los 3 meses contados a partir de que arranca su proceso dentro del mecanismo. Digamos, vale la pena aclarar que los que hoy en día pueden participar de este mecanismo son aquellos que no hayan recibido beneficios dentro del mismo mecanismo en un periodo de 3 años. Entonces, si usted hoy, a pesar de que se evalúan 5, si usted hoy va a postularse para
participar del mecanismo, pero hace 3 años ya participó, pues obviamente no va a ser beneficiado. La idea es que se beneficien pues, personas nuevas que nunca hayan participado de este tipo de mecanismos. Muy bien. Y la última pregunta frente a estos temas tan importantes que hablamos hoy es, ahorita mencionabas a la UGPP como un ente fiscalizador en temas de seguridad social. Supongamos que una persona recibe el beneficio porque aplica estando desempleada y luego, gracias a Dios, encuentra empleo. ¿Qué tendría que hacer esa persona? ¿Tendría que devolver el beneficio? ¿Cómo se auditaría ese tema allí por la UGPP? Bueno, la UGPP está más, obviamente, sí, centrada en controlar el tema de las contribuciones que se hacen en seguridad social, del ejemplo que yo puse. Entonces, por ejemplo, muchas personas no contribuyen al sistema como debe ser, sino que contribuyen por debajo. Entonces, esos casos son los que ellos más fiscalizan. Si una persona el día de hoy entra al mecanismo, pasado un mes, recibe su primer beneficio económico, ¿cierto? Del subsidio y todo eso. Y al siguiente mes encuentra un trabajo, automáticamente él informa a la caja de compensación de que ya consiguió trabajo, que ya no necesita más el auxilio. Entonces, digamos que el mecanismo lo protegió por un mes. Entonces, esos otros 2 meses quedan ahí como stand-by para que en caso tal la persona pueda llegar a quedar desempleada nuevamente, pues tiene ahí esos 2 meses que les puede cubrir. Muy importante. Nos hacen 2 preguntas por el chat de YouTube. Me inscribí al BEPS cuando tenía salud en el régimen subsidiado. Ahora soy independiente y pasé al régimen contributivo. Pago pensión. ¿Qué pasa con el BEPS? ¿O ahí cómo se maneja ese tema? Bueno, los BEPS es muy importante, una pregunta muy buena, porque digamos que los BEPS, si la persona tuvo y tiene ahorros ahí, eso después, ¿qué es importante? Que esa persona esté pagando pensiones en Colpensiones, porque si tiene un fondo diferente a Colpensiones, pues los BEPS ahí los tiene, esa plata no se pierde, esa plata luego de que cumpla su edad de pensión puede transformarla en un bono pensional o que le devuelvan pues ese recurso que tiene ya ahorrado, pero si por ejemplo estuviera pagando pensiones con pensiones, entonces ese, como ya está pagando a pensión, al sistema contributivo de pensión, y tenía unos BEPS, entonces esos BEPS que él tenía puede transformarlo en semanas cotizadas o también sumarlo al final de que cumple la edad de pensión a su bono pensional. Muy bien, Miguel. Dado que no tenemos más preguntas y que el tema estaba muy claro en la exposición, te preguntamos, ¿de pronto hay algún mensaje o alguna recomendación final que quieras dejar para las personas que nos están acompañando en este momento? Claro que sí, para las personas que nos están acompañando, pues el mensaje principal es que la formalización laboral es un deber de todos, ya sea que estemos de cara como empleadores o que estemos de cara de trabajadores. Entonces, si somos personas que ganamos menos de un salario mínimo, tenemos la responsabilidad de hacer mucho énfasis y mucha claridad en que para poder ejercer cualquier actividad productiva, la persona tiene que tener su BEPS abierto y activo como ahorro para la vejez y la persona tiene que tener su salud cubierta por el régimen subsidiado. Si la persona no tiene, digamos, si la persona tiene salud, pero no tiene un BEPS abierto, se recomendaría buscar a otro candidato que sí cumpla estos requisitos o incentivar a esa persona que antes de que comience como a tener un vínculo productivo con uno o con alguna persona, pues tenga su cuenta de BEPS abierta. En eso es responsabilidad de todos para que obviamente podamos hacer podamos contribuir más a la formalización. Y si ya somos personas que ganamos más de un salario mínimo, pues obviamente contribuir a que se genere ese trabajo decente, a que las personas, a que los trabajadores y los empleadores tengan siempre esa relación armónica, ese diálogo social, para que obviamente todo se dé de manera efectiva y con base en resultados para que todos se puedan ver beneficiados y a todos nos vaya bien, que eso es lo importante. Muy bien. Nos hacen una última pregunta para no dejarla sin responder.
¿Podríamos, por favor, recordar la página para tramitar el subsidio al cesante? Eso no es una página como tal, eso lo que les decía, eso se acercan a la agencia de empleo de la caja de compensación y ahí ya pueden comenzar a hacer como todo el proceso de ruta para acceder al mecanismo. Perfecto. Bueno, Miguel, no siendo más, muchas gracias por habernos acompañado en esta charla. Gracias a todas las personas que también estuvieron conectadas. Esperamos que esta información sea de utilidad. Las memorias quedarán disponibles en la página web de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por si desean revisar alguno de los contenidos de la exposición. Y los invitamos también a que se inscriban en los próximos eventos que tenemos para acompañarlos y para brindarles información de interés en este momento. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Gracias, Feliz Natalia. tarde. Muchas gracias para todos. Feliz tarde.